volveremos a estar juntos. Nuestro gozo será cumplido, porque Cristo venció, nosotros venceremos. Nosotros venceremos, nosotros venceremos sobre el odio con amor. Algún día será Cristo venció, nosotros venceremos. Y caminaremos la mano en la mano, alzada la frente hacia el amor. Cristo es nuestra luz, Cristo venció, nosotros venceremos. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Alguien nos espera más allá de los montes y el mar. Cristo venció, nosotros venceremos. Y seremos libres, y seremos libres. No tiene cadenas el amor. Viviremos en paz. Cristo venció, nosotros venceremos. Volveremos a... Bien, hermanos, una vez más estamos en sus hogares para llevarle un programa sobre un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de la corrupción. Sí, y vamos a hacer dos programas. Hoy hablaremos una parte y mañana hablaremos de la otra parte. Quiero que pongan mucha atención a esta enseñanza que hoy vamos a compartir con ustedes, relacionada con la corrupción. La corrupción es una epidemia que invade todo el país. Esta epidemia llamada corrupción es la que no tiene la pobreza, en la división y en la destrucción. Pero analicemos un poco el tema de la corrupción. Lo primero que tenemos que hacer es definir el término corrupción. Emana del vocablo latino corruption, que se encuentra conformado por los siguientes elementos del prefijo con, que es sinónimo de junto, y el verbo rumpere, que puede traducirse como hacer pedazo. Y finalmente se usa el sufijo tio, que es equivalente a acción y efecto. El sentido más común que le damos a la palabra corrupción es para referirnos a algo o a alguien
que se descompone o se pudre, que pasa a un estado de pudrición, perversión, alterándose. Entonces el sentido de corrupción es pudrición, en un término más claro. Hay diferentes dimensiones de corrupción. La misma se manifiesta en todos los ámbitos de nuestra sociedad y afecta no solamente a la familia, sino está en los empresarios, en los políticos y en los religiosos. Hoy vamos a hablar de la familia, empresario y político y dejaremos lo religioso para la próxima charla. La corrupción moral afecta a la familia. Es fuente de todas las otras corrupciones, porque si no hay valores, no hay integridad. Ahí está la raíz de todo, la formación de los valores humanos dentro de la familia, porque la familia es el principio de la sociedad. Se fundamenta en la pérdida del temor de Dios. Cuando en una familia no se enseña el temor a Dios y se da rienda suelta al instinto animal, lo que forjamos es antivalores. Veamos los valores morales que tienen que aprenderse en el hogar. El concepto de libertad, toda libertad tiene límite. Honestidad, valentía, veracidad, humildad, amor, paz, respeto, responsabilidad y tolerancia social. Pero cuando estos valores no se enseñan en el hogar, entonces la vacuna no funciona. La vacuna para evitar la corrupción depende de que nosotros cojamos y enseñemos a nuestros hijos los dos principios básicos. Primero, la ley moral, que son los 10 mandamientos. Y segundo, las normas disciplinarias que moldean el carácter del niño. Proverbio capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Por lo tanto, tenemos que entender esto. La corrupción política es la otra gran epidemia que tenemos. Qué terrible esta corrupción política. Un mal endémico que sume en la pobreza a Latinoamérica. ¿Sí? Sume a la pobreza a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Latinoamérica padece de una corrupción política tan agobiante que los países se encuentran en una miseria. Veamos los tipos de corrupción política. Las coimas. ¿Qué es una coima? Bueno, también se le llama cohecho. Indica dar soborno, mordidas. En el ámbito del derecho es un delito que consiste en sobornar a una autoridad o funcionario público mediante ofrecerle una dádiva o a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo. Una mordida al policía, ir a sacar la partida y dar una movida para que te la saque rápido. Todo eso se llama coimas y estamos llenos de coimas por todos lados. Nepotismo. El nepotismo es la preferencia que tiene algunos funcionarios públicos para darle empleo a alguien de su familia o amigos, sin importar el mérito para el cual ocupa el cargo, sino la lealtad o alianza. Según Moridicas, un experto dice que en países donde se ejerce la meritocracia, el nepotismo es generalmente negativo y se considera una forma de corrupción. Nepotismo. Tráfico de influencia. Uy, esto sí que tenemos el caso de la Odebrecht, que compraba a los gobiernos para que le dieran concesiones. Consiste en utilizar la influencia personal o política en el ámbito de gobierno para que las empresas puedan hacer negocio a través de conexiones que muchas veces envuelve pago a personas intermediarias con el fin de obtener favores o preferencia en el tratamiento o en el otorgamiento de concesiones o ciertos trabajos. Malversación de fondo. Bueno, esto aquí es terrible. La malversación de fondo es el acto de tomar dinero que ha depositado
para algo y que te ha dado la confianza de manejarlo, pero que pertenece a otra persona o al Estado. Por ejemplo, una persona que trabaja en un banco y roba dinero en secreto que se supone debería estar en la bóveda. El dinero no pertenece a esa persona, sino al cliente del banco. El cliente se lo dio esperando que lo pusieran en la caja fuerte. O el gobierno te da un presupuesto para que tú lo manejes para un fin y lo manejas para otro, o te quedas con él justificándolo falsamente. El fraude, otra forma de corrupción. ¿Qué es el fraude? El fraude es el engaño económico, ¿sí? Con la intención de conseguir un beneficio y con el cual alguien queda perjudicado. Procede del latín fraus, que significa acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. El fraude se comete en prejuicio contra otra persona o contra una organización o contra el Estado o contra una empresa. Es cuando alguien te roba la identidad, la tarjeta de crédito para sacar dinero o usa fraudulentamente una cuenta tuya, desviándola para otro lado. Salmo 101:7 dice: no habitará dentro de mi casa el que use fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos, dice Jehová. El otro es la prevaricación. Esto sí que es tremendo dentro del término jurídico. La prevaricación o prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial favoreciendo a alguien que cometió un delito, a sabienda de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Proverbio 29:6 dice: en la prevaricación del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Tristemente, en el sistema judicial nuestro, el prevaricato se ha convertido en uno de los factores que permite meter preso al inocente y tristemente soltar al culpable. Y después entramos a otro tipo de corrupción, la corrupción empresarial. La corrupción o delincuencia empresarial se refiere al delito y falta cometida por una empresa o por personas que actúan en nombre de una empresa o negocio. Es uno de los grandes problemas que enfrenta el sector empresarial, la corrupción dentro de su gremio, ya que representa un gran impedimento para hacer negocios en nuestro país. Predominantemente, dentro de la corrupción empresarial existe el fraude y lo más terrible de todo, la evasión de impuestos. Romanos 13:6 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El que va de impuesto, engaña, adultera factura, está cometiendo un acto de corrupción. Pero hay muchas formas de corrupción dentro de la empresa. Sí. Voy a hablar de 3 de ellas. La primera, adulterar los productos o el peso. Eso hacen, por ejemplo, los que venden pollo, lo congelan con agua para que pese más. A veces la pesa la adulteran para que en vez de medir 16 onzas, mida 14. Eso es corrupción. La explotación laboral, no pagar lo justo al trabajador y explotarlo al máximo. Santiago 5:4 tiene una gran reprimenda a los que explotan al obrero. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado nuestras tierras, el cual por engaño nos le ha pagado por vosotros. Y los clamores de los que habitan cegado ha entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Dios repudia y condena al que no ejerce un pago justo al obrero. Y la tercera clase de corrupción empresarial es la especulación de los precios en época de crisis. Por ejemplo, ahora que hay una pandemia,
se esconden los frijoles habiendo bastante para subir el precio, o hacen que un producto escasee ficticiamente para poder especular y obtener más ganancias. Otra forma de corrupción empresarial es la usura. Usura es un término jurídico para denominar el cobro de un interés excesivo sobre un préstamo. El enriquecimiento ilícito es otro factor, por medio de contratos amañados y la compra de conciencia, pagar sobornos para que no tomen en cuenta a lo mejor la deficiencia o los errores cometidos en tu empresa. La Biblia habla de estas dos cosas. Respecto a la usura, habla en Éxodo 22, 25. Si diere a mi pueblo dinero o prestado, el pobre que está contigo no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Y después Eclesiastés 5:10 dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama la riqueza nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Y por último, y lo que no voy a entrar hoy, lo voy a dejar para la próxima vez, es la corrupción religiosa. Uy, aquí hay mucho tema que cortar. Yo creo que lo vamos a dejar para otra ocasión. El tema lo enfocaremos en la próxima charla de mañana. Porque como le digo, lo más triste no es que haya corrupción política, social, empresarial, es que haya corrupción también en la iglesia del Señor. Y termino con un pensamiento. La integridad es hacer lo correcto, aunque nadie nos esté mirando. ¿Actuaremos nosotros íntegramente? ¿Nos comportaremos como dignos siervos de Jesucristo? ¿Es este nuestro objetivo? Piénsalo bien y reflexiona sobre lo que te digo. Gracias por tu compañía. Cualquier información o pregunta me puede escribir a Mario Fumero al correo de mariofumero@hotmail.com. Y si quiere apoyar este ministerio, puede enviar tu ayuda por medio de PayPal a la clave que aparece en pantalla. Cada día tendremos una cita. Antes era a las 5, ahora va a ser a las 4, por razones de que a las 5 falla más el internet. Le esperamos mañana en la segunda parte que hablaremos sobre la corrupción religiosa. Dios le bendiga.